España, martes 9 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en las entrañas de la administración pública. Vamos a empezar por los cimientos, los principios legales que dan forma a cada norma y cómo eso se convierte, en carreras profesionales y oposiciones con un nivel de detalle casi obsesivo. Después pondremos la lupa sobre el dinero. Analizaremos el informe del Tribunal de Cuentas, que es como la auditoría anual del país, y descubriremos salvedades contables que se miden no en miles, sino en miles de millones de euros. Y para terminar, veremos cómo esa maquinaria estatal se manifiesta en el día a día de formas que a veces ni imaginamos. Desde qué no puede tomar un atleta de élite hasta la decisión de proteger una gigantesca chimenea industrial como si fuera una catedral, o la asistencia a personas en centros de internamiento. Es un viaje de lo abstracto a lo muy, muy concreto. De acuerdo, empecemos por el principio, por cómo se construye todo esto. Los documentos insisten en que cualquier orden ministerial debe seguir principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia. Suenan muy bien, pero son algo más que palabras en un papel. Es la pregunta del millón, y la respuesta es sí y no. Teóricamente, son el esqueleto legal de todo. No puedes crear una norma porque sí. El principio de necesidad, por ejemplo, te obliga a justificar por qué es imprescindible. Y el de eficiencia exige que la nueva regulación cree las menores cargas administrativas posibles para la gente. Que ya sabemos que eso no siempre se cumple, vamos. Exacto, ahí está la tensión. La intención es buena. De hecho, por el principio de transparencia, el Ministerio de Hacienda tiene que colgar sus proyectos de normas en su web para que cualquiera pueda, en teoría, verlos y opinar. Claro. Pero la realidad es que la maquinaria es tan grande que a veces la eficiencia se pierde en el propio proceso de garantizarla. Es una paradoja, la verdad. Es fascinante ver cómo estos principios abstractos de transparencia y eficiencia son la base de todo. Pero, claro, una administración no son solo principios, son personas. Y el boletín es como el LinkedIn oficial del Estado. Está lleno de nombres y apellidos, de carreras que avanzan. Totalmente. Ves nombramientos como el de Gemma Patricia Barrenecha López como jefa de unidad de apoyo en agencias estatales o Begoña García Casas como subdirectora adjunta de tecnología. No son solo nombres, son piezas de un engranaje inmenso. Cada uno con su trayectoria y su responsabilidad. Eso es. Cada nombramiento representa una trayectoria, una especialización y una responsabilidad dentro de ese monstruo burocrático. Y para que esas personas lleguen ahí, muchas tienen que pasar por el filtro de las oposiciones, que es un mundo en sí mismo. Aquí el nivel de detalle es abrumador. Se especifica que las solicitudes se presentan por medios electrónicos en 20 días hábiles. Hasta ahí, más o menos normal. Pero Luego te encuentras con los detalles que te dejan, boquiabierta. Y fíjate en este. Te dan un IBAN específico del BBVA para pagar las tasas del examen si lo haces desde el extranjero. un número de cuenta concreto para eso. El número de cuenta exacto. El ES49018223704102169553. Parece unanimidad, pero que se especifique hasta ese punto. Es que no es unanimidad. Yo creo que en realidad es la cicatriz de 1000 problemas pasados. Imagina la cantidad de transferencias internacionales que se perdían, o llegaban tarde, o no se identificaban correctamente. Y dejaban a gente fuera del proceso. Claro, este nivel de precisión no es burocracia para el placer de serlo. Es un sistema intentando hacerse a prueba de errores a una escala masiva. Cada regla específica es probablemente la solución a un problema que alguien sufrió antes. Visto así tiene mucho más sentido. También se habla de exenciones, como para personas con discapacidad igual o superior al 33%, y de la plataforma de intermediación de datos. Esto sí parece un avance real en eficiencia, ¿no? Evitar que la gente tenga que ir de ventanilla en ventanilla. Sin duda. La idea es que no tengas que presentar un papel que la propia administración ya tiene. El sistema cruza los datos para verificar que cumples el requisito, a no ser que te niegues expresamente. Es el Estado intentando hablar consigo mismo para simplificarle la vida al ciudadano. Lento, pero va llegando. Y luego está el sistema en sí. El concurso-oposición. Mucha gente oye esa palabra, pero no sé si todo el mundo entiende la diferencia. Es clave entenderlo, sí. No se trata solo de empollar y aprobar un examen teórico. Esa es la parte de oposición. La de estudiar a tope. Exacto.
Pero también se valora la experiencia previa y los méritos del candidato, como otros títulos o años de servicio. Esa es la parte de concurso. Es un intento de equilibrar el conocimiento puro con la experiencia práctica, buscando un perfil más completo. Tiene lógica. Pero incluso con ese sistema a veces hay empates. Y los criterios de desempate son de una rigidez que asusta. Para el personal funcionario, el primer criterio es la mayor antigüedad total en la administración, calculada en años, meses y días. Hasta los días. Hasta los días. Es la máxima expresión de la búsqueda de una objetividad pura, casi matemática. Se intenta eliminar cualquier atismo de subjetividad o favoritismo. El mensaje es, aquí no hay opiniones, solo datos. Años, meses y días. Es el mejor sistema. Se puede debatir, claro, pero es, sin duda, el más defendible desde un punto de vista puramente objetivo. Vale, ya tenemos la máquina montada, con sus principios y sus personas. Ahora vamos a ver cómo se gasta el dinero. Y aquí es donde entra el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022. La conclusión oficial es una opinión favorable con salvedades. Suena bastante bien, ¿no? Bueno, suena mejor de lo que es. En el lenguaje de los auditores, favorable con salvedades es una forma educada de decir, en general, las cuentas reflejan la realidad, pero hemos encontrado problemas lo suficientemente importantes como para tener que señalarlos bien en grande. O sea que no es un sobresaliente. Y algunas de esas salvedades son colosales. A ver, dispara. ¿Cuál es la más llamativa? Hay una que destaca por su tamaño. El valor de los deudores tributarios, es decir, el dinero que Hacienda tiene pendiente de cobrar, está sobrevalorado en 3.195,6 millones de euros. Un momento, ¿sobrevalorado en más de 3.000 millones de euros? Eso suena menos a una salvedad contable y más a un agujero negro. ¿Cómo es posible que una cifra así se arrastre en las cuentas oficiales? ¿Es un error o es una práctica deliberada? Es una pregunta excelente. A ver, no es un fraude ni un error de cálculo en sí mismo. Imagina que en tu contabilidad personal apuntas que un amigo te debe 100 euros desde hace 10 años y ya ni te coge el teléfono. Vale. Técnicamente, es una deuda a tu favor, un activo. Pero siendo realista, ¿cuentas con ese dinero para pagar tus facturas? No, claro, me daría por perdido hace tiempo. Pues esto es lo mismo, pero a una escala de casi 3.200 millones. El Estado mantiene en sus libros deudas fiscales que, tras analizar las posibilidades reales de cobro, sabe que son en gran parte incobrables. Legalmente, la deuda existe, así que contablemente debe figurar. Ah, entiendo. Pero el Tribunal de Cuentas te dice, ojo, que de todo este dinero que decís que os deben, hay una parte enorme que sumo. Distorsiona la foto real de la salud financiera del país. Entendido. Es como tener un cheque que sabes que no tiene fondos, pero aún así lo cuentas como dinero en el banco. ¿Hay más cosas de este estilo? Oh, sí. Hay otra incidencia que, aunque más pequeña, es casi cómica por lo torpe que parece. Un registro duplicado de 55 millones de euros en cotizaciones sociales del Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA. ¿Quieres decir que apuntaron 2 veces lo mismo y sumó 55 millones de más? ¿Cómo pasa un error así en la contabilidad nacional? Pues pasa, es un fallo humano o informático a gran escala. Lo detectaron, sí, pero el hecho de que ocurra revela debilidades en los controles internos. Un error de 55 millones no es calderilla. Desde luego que no. Y por lo que veo, no solo hay errores puntuales, sino también problemas estructurales, prácticas que se repiten año tras año. Exacto. El informe vuelve a criticar lo que llama el deslizamiento de las obligaciones de la seguridad social. Es un truco contable bastante conocido. Los gastos de las prestaciones de diciembre, como las pensiones, en lugar de anotarlos en el presupuesto de ese año, los imputan al presupuesto de enero del año siguiente. ¿Y eso porque es un problema? Al final se paga igual, ¿no? Es un problema porque viola un principio contable básico, el de anualidad presupuestaria. Cada ejercicio debe reflejar los gastos e ingresos que le corresponden, como si fuera una foto fija de ese año. Al pasar sistemáticamente un gasto tan enorme como las pensiones de un mes, al año siguiente... Estás haciendo que las cuentas de un año parezcan artificialmente mejores. Justo. Y las del siguiente, peores. Es una distorsión que se arrastra y dificulta comparar ejercicios, y el Tribunal de Cuentas lleva años diciéndolo. Y a pesar de eso se sigue haciendo. Increíble. Parece que hay problemas no solo con lo que se cuenta, sino también con lo que no se cuenta. Hablas de la falta de inventarios. Ese es otro clásico. Para saber lo que vales, primero tienes que saber lo que tienes.
Pues bien, la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene un patrimonio inmobiliario gigantesco, lleva 10 años en un proceso para hacer algo tan básico como registrar por separado el valor del suelo y el de la construcción de sus edificios. Y todavía no ha terminado. 10 años. 10 años. Y esto tiene implicaciones directas. Sin un inventario completo, actualizado y bien valorado, es imposible saber cuál es el valor real del patrimonio del Estado. La imagen fiel de las cuentas, que es el objetivo de cualquier contabilidad, queda comprometida. Es un despropósito. Y para rematar, el informe señala que 17 entidades del sector público estatal directamente ni se molestaron en rendir sus cuentas. Simplemente no las presentaron. Así que tenemos una máquina administrativa enorme, con reglas increíblemente detalladas, pero con unas cuentas que tienen agujeros de miles de millones, errores de bulto y, bueno, chapuzas estructurales. Pero esta máquina no solo se mira el ombligo, también actúa sobre la sociedad. Y las huellas que deja son de lo más variopintas. Completamente. Pasas de un informe de auditoría densísimo a un listador de sustancias prohibidas en el deporte, y te das cuenta de la amplitud de la acción del Estado. Exacto. De repente te encuentras con una lista que parece sacada de un laboratorio de química. Clase S2, hormonas peptídicas. Se prohíben las eritropoyetinas, la famosa EPO. Clase S4, moduladores hormonales y metabólicos. Se prohíbe el meldonio o la trimetacidina. Aquí ves al Estado en su función de regulador ultraespecializado. No es una ley general, es una intervención casi quirúrgica en un ámbito muy concreto para, en teoría, garantizar el juego limpio. Define las reglas de la competición al más alto nivel. Y mientras leía todo esto sobre dopaje y normativas, me topé con algo que me descolocó por completo. Una resolución que inicia los trámites para proteger. Una chimenea. Al principio pensé que era una errata, pero no. La de Aspontes, ¿verdad? Esa misma, la chimenea de la central termoeléctrica. ¿Y qué chimenea? No es una cualquiera. Es una estructura de hormigón de 356,5 metros de altura, una de las construcciones más altas de España. Fue un hito de la ingeniería en su día, en los años 70, diseñada para dispersar las emisiones de una de las centrales de carbón más grandes de Europa. O sea, un símbolo de la era industrial. Y de la contaminación también hay que decirlo. Justo. Y ahí reside lo fascinante. Ahora que la central ha cerrado, en plena transición energética, se plantea proteger esa chimenea como bien de interés cultural. Se valora su valor cultural tecnológico e histórico. Es una locura. Es la transformación de un ícono de la economía del carbono en un monumento. El documento incluso sugiere que podría tener nuevos usos turísticos o de ocio. Es una reconversión simbólica brutal. Lo que antes representaba la polución ahora se convierte en patrimonio a conservar. Y no es un caso aislado. En el mismo bloque de documentos se declara también Vic el Muiño das Mareas da Seca, en Cambados, un molino de marea de gran valor etnológico. Un molino que funciona con las mareas. ¿Sí? Una tecnología ancestral que aprovechaba la fuerza del mar. Y lo interesante es el enfoque. A diferencia de la chimenea, que se conserva como un tótem, en el caso del molino el informe considera urgentes las intervenciones para recuperar las piezas que faltan y volver a ponerlo en funcionamiento. O sea que no es solo protegerlo, es que vuelva a funcionar. Eso es una conservación activa de recuperación de un saber perdido. Es interesante, ¿no? En los mismos documentos donde se detalla con precisión casi quirúrgica un IBAN para una oposición, también se habla de la necesidad urgente de recuperar un molino del siglo XVII. Muestra las dos almas del Estado. La máquina burocrática, fría y procesal, y por otro lado, el guardián de la memoria histórica y cultural, que se preocupa por la herencia colectiva. Y de la protección de objetos pasamos de nuevo a las personas. El último punto que me llamó la atención fue un convenio entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja Española. Sí, para la concesión de ayudas económicas. Exacto, pero destinadas a algo muy específico. Programas de asistencia psicológica, legal y social en los centros de internamiento de extranjeros. Aquí vemos otra cara del Estado, la que interviene en situaciones de gran vulnerabilidad humana, delegando parte de esa acción en una organización como Cruz Roja. Cierra el círculo. Vemos al Estado como legislador, como empleador, como contable, como regulador deportivo, como protector del patrimonio y, finalmente, como proveedor, directo o indirecto, de servicios sociales. Todas esas facetas conviven en el día a día de su funcionamiento. Al final, cuando revisas todo este material, desde la justificación legal de una norma
hasta el detalle de una cuenta bancaria para pagar una tasa, pasando a por esas sobrevaloraciones de deuda de miles de millones de euros o la protección de un molino de marea, lo que se revela es un intento constante, casi titánico, por ordenar y controlar una realidad que es inmensamente compleja y a menudo caótica. Y eso plantea una pregunta final para reflexionar. En este vasto sistema de reglas, procesos y fiscalización, con todas sus contradicciones, ¿qué resulta más sorprendente? ¿Las deficiencias, los errores millonarios y las salvedades que inevitablemente surgen en una maquinaria de este tamaño? ¿O el hecho de que, a pesar de todo, el engranaje siga funcionando día tras día?